Buen día, mis amadas hermanas. Estamos aquí otra vez en otro ciclo de enseñanza y ahora nos encontramos en Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel, eh, son tiempos difíciles. Ahí en Primera de Samuel vimos que en jueces la gente hacía lo que bien le parecía, estaban alejados del Señor y estaban viviendo en un desorden tremendo. Y el templo había sido instalado en la ciudad de Silo. Silo porque era primeramente parte de la tribu de Josué, y ahí mismo en Josué 18 nos dice que se instaló ahí Silo, el templo del Señor, y venían de todos lados además porque era como una parte central, ¿ya? Entonces, y se había convertido en ese momento en la capital de Israel. Entonces todos venían, y estuvo en la capital de Israel 369 años el tabernáculo ahí, ¿ya? Samuel nos habla aquí del llamamiento de Samuel. Bueno, tenemos que decir que Samuel fue el último juez, gobernador y profeta del pueblo de Israel, ¿ya? La situación era terrible, dice en el 2:12 de Primera de Samuel, que no tenían conocimiento del Señor. Y además que los hijos de Elí estaban siendo profanos. Lo dice en los versos 17 del 22 al 24 del capítulo 2. Entonces la situación en ese momento era terrible. Un sacerdocio que estaba siendo menoscabado por los hijos que eran profanos, que hacían todo lo que a Dios no le gustaba, y Elí, que también el Señor después se lo dice, ¿cierto? No los estorbaba. Incluso le dice que él, en una profecía que envía a un profeta exclusivamente a Elí, le dice que él prefirió a los hijos antes que a él. Entonces, esa era la situación. Y tenemos también, por otro lado, una mujer, ¿cierto?, que llegó al templo deseando tener un hijo porque era estéril y menospreciada por la otra esposa de su esposo. Entonces ella, con clamor, con amargura, con quebranto del alma, le pide al Señor un hijo, pero no se lo pide para ella, se lo pide para ofrecerlo como un servidor delante de él. Y el Señor es tan lindo que a esta mujer le complace, complace su deseo y le da un hijo, y este hijo ella le pone Samuel, que es Dios oye o oído de Dios, ¿ya? Entonces partimos aquí, ella entregando en el templo, después que lo destetó, dice la palabra del Señor, después que dejó de mamar, el bebé ella lo entrega. Podemos calcular entre 4 o 5 años que lo entregó al templo, y después ella lo iba a ver solamente una vez al año cuando iban al templo a ofrecer ofrenda. Y este es Samuel. Y Samuel creció ahí en el templo como servidor de Elí. Y en eso estaba cuando el Señor le llama. Y aquí vemos la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver,
Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla, porque Jehová tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vemos a un jovencito que estaba sirviendo ahí en la casa del Señor. Nos dice que estaba acostado en su aposento, dice, durmiendo en el templo. Seguramente dormía cerca de, dice, donde estaba el arca de Dios, porque él se levantaba temprano y apagaba y prendía también los candelabros, ¿cierto? Las luces, como se dice, de ahí del templo, ¿ya? Él servía ahí en el templo. Y ese día dice, mire qué terrible la situación de que nos habla aquí la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que escaseaba la palabra de Él. En el templo, hermana, escaseaba la palabra, dice, en aquellos días, y no había visión con frecuencia. O sea, estaba la situación espiritual muy mala en ese momento. ¿Ya? Estaban en una decadencia espiritual tremenda. Habíamos visto en el libro de Jueces, ¿cierto?, que no tomaban en cuenta al Señor. Ahora nos muestra este panorama dentro del templo, dentro del pueblo del Señor. Y estaba así, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea, Dios no se manifestaba allí, ¿ya? Y dice que el Señor llama a Samuel. Y me da tanto gusto aquí la expresión que tiene, dice, porque se me imagina a mí que Samuel como que se paraba como con un resorte, o sea, su servicio al Señor era tan presto, estaba tan alerta, que cuando lo llama el Señor y él pensando que era Elí, él dice al tiro: heme aquí. Y después, como no encontró respuesta, va donde Elí y le pregunta, ¿para qué me llamaste? Y esto sucede 3 veces. Y eso también nos hace ver, porque Elí dice que estaba viejo y se estaba quedando ciego. No solamente se estaba quedando ciego de vista, también estaba perdiendo su visión espiritual. Y no se da cuenta sino hasta la tercera vez en que Dios le habla a Samuel. Hasta la tercera vez vemos que dice: entonces entendió Elí, en el verso 8, que Jehová llamaba al joven. Se acordó. Seguramente él había tenido la misma experiencia y se acordó y le dice: cuando él te habla, di: habla Jehová, habla Jehová. Samuel no tenía idea, dice la palabra del Señor, que Samuel, dice en el 7, no había conocido aún a Jehová. Era servidor en el templo, pero no había conocido a Jehová, no había tenido una experiencia personal con Dios, ni le había sido revelado el reino aún. Entonces le dice a Elí:
contesta de esta manera: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y me da gusto porque en la cuarta vez que Dios le habla, dice, y vino Jehová y se paró. O sea, no solamente le habló a Samuel, sino que dice la palabra del Señor que se paró. O sea, estuvo ahí. El Señor se presenta delante de Samuel. Dice que se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y él ahí contesta. No sé cómo habrá estado ahí Samuel. Samuel a esta altura debe tener entre 12 a 15 años, no más. Así que era un jovencito, ¿ya? Y le contesta como le dice el sacerdote: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y le empieza el Señor a revelar cuál era la situación de Elí. Y me pregunté por qué el Señor le cuenta a Samuel lo que va a suceder con Elí. Elí ya había recibido una profecía de que su sacerdocio iba a llegar hasta ahí y que no iba a ser traspasado a sus generaciones. Tristemente eso se lo dice en los primeros capítulos de Primera de Samuel. Pero le muestra a Samuel que esa es la situación que está viviendo. Eso le dice y le habla y le dice que este pecado de Elí no puede ser expirado con nada ni con ofrendas, o sea, le será quitado el sacerdocio, ¿ya? Y Samuel dice que después se acuesta, dice en el verso 15, estuvo acostado hasta la mañana, seguramente no pudo dormir, ¿cierto? Dice, y porque temía, dice, y Samuel temía descubrir la visión. Por eso les digo yo que se mostró el Señor, porque era una visión la que vio ahí, una visión. Vio a Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo, presentándose ahí, ¿cierto? Pero Elí insistió en que él le dijera. Elí ya había escuchado de parte del profeta, había escuchado seguramente de parte de Dios, y la verdad que él estaba asumido, por decirlo así, porque dice en el verso 18, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y este Samuel dice en el verso 19, creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. O sea, él las atesoró las palabras del Señor. Él escuchó la voz de Dios y seguramente la siguió escuchando. Y dice que atesoró la palabra, no dejó caer ninguna de sus palabras. O sea, no las olvidó, las guardó, las preservó. Y dice que desde Dan hasta Beerseba, Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y miren qué interesante, en el verso 21, al final del capítulo 3 nos dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Volvió el Señor a manifestarse en el tabernáculo, en el templo del Señor, volvió a manifestarse, porque Jehová se manifestó a Samuel. Porque a Samuel podía hablarle, ya, en Silo, por la palabra de Jehová. Dijimos que Samuel se llama Dios oye o oído de Dios. Es interesante que nuestros sentidos puedan oír al Señor. Y en este caso, Dios necesitaba, seguramente anduvo buscando mucho tiempo, pero Él necesitaba un oído que le oyera. ¿Ya? Dice, yo creo que lo que distinguió la vida de Samuel de aquí en adelante era que el Señor estaba con él. Usted lo ve y lo ve. Pero aquí, hermana, qué importante es poner nuestro sentido del oído
a disposición de Dios, a oír a Dios, oído de Dios, oír al Señor. En Hebreos 1:1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo. Escuchar las palabras del Señor Jesús. Después dice en muchas partes, el que tenga, el Señor mismo lo decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Y en Hebreos 5:14 nos dice que tenemos que ejercitar los sentidos para oír al Señor, ejercitar los sentidos para escuchar al Señor, para activar, dice, los que tienen los sentidos ejercitados. Pero ¿cómo se activa el sentido del oído para oír a Dios? Bueno, en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Debemos ser, ¿cómo le dijera yo? Perfeccionistas quizás en esto. Oír la palabra de Dios, no oír cualquier cosa, oír la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios activa nuestra fe. La fe viene. El oído, entonces podemos decir, es el sentido de la fe. Oír palabra. Dice aquí el oído de Samuel no estaba percibiendo que era Dios. Lo llamó 3 veces primero y él no sabía porque no había oído del Señor. Él tenía su oído para escuchar que lo llamaran, pero no había conocido la voz del Señor. Dios necesita un oído que le oiga. Porque con un oído, con una persona que abra sus oídos para escucharle, para percibir lo que Dios quiere, con un oído que le escuche, el Señor puede hacer maravillas. Y vemos aquí a Samuel que está oyendo al Señor, y dice que por causa de eso, dice, volvió a aparecer en Silo, en el templo, volvió a aparecer, dice Jehová, y Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová, por su palabra se manifestó. Es importante entonces que si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón, no porfías con el Señor. Dice Hebreos 13:15, no endurezcas el corazón, sino pon tus oídos a disposición de aquel que quiere hablar y quiere hacer un llamado sobre ti. En el cuarto llamado que Dios le hace a Samuel, en el cuarto, hermana, en el cuarto llamado, Él se le aparece. Él se le aparece y le da una visión de lo que está sucediendo a su alrededor. Y esa visión de lo que está sucediendo a su alrededor marca la vida de Samuel para constituirse en el profeta, gobernador y juez que fue. Si nosotros vemos la vida de Samuel, dice la palabra del Señor que él mantuvo su integridad hasta el final. Y fue capaz de oír a Dios en medio de todos los tiempos difíciles que estaba viviendo. Ahora el Señor está hablando como le habló a Samuel. El Señor está llamando como llamó a Samuel. Pondremos nuestros oídos para disponernos. Pondremos nuestro oído para escuchar la voz del Señor. Son tiempos difíciles, tan difíciles como los de Samuel.
Pero él dice, por causa de que él oyó la palabra del Señor, volvió a Silo, volvió al templo y él permaneció. Y todo Israel, dice, conoció que él era fiel profeta de Jehová. ¿Qué le parece si usted y yo hacemos esto? De abrirle nuestro oído al Señor en esta hora, para que Él hable, guíe, ministre y llegue hasta nuestros corazones y nos muestre el camino a seguir, nos guíe. Es importante, hermana, como Samuel, que no dejó caer ninguna de sus palabras. Es importante que la palabra del Señor esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros oídos, para poder vivir la vida en estos tiempos complicados y difíciles. Nada te ayudará más que estar oyendo al Señor, que estar escuchando su voz, que estar recibiendo la revelación que viene de Él y solo de Él a través de su palabra. Que el Señor nos dé oídos de sabios, que nos dé oídos prestos, que podamos tener esto que decía yo, ejercitar nuestros sentidos. Dispongamos nuestros sentidos para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre. ¿Qué le parece si ahora, en una breve oración, podamos hacerlo? Señor, habla, que tu siervo oye. Amén.